Bueno, casi todos lo conocen. Ahí tenés el micrófono. Micrófono para el fondo. ¿Me escuchan? Guarda con el cable que lo está usando, no sé qué. Bueno, el señor Facundo Cuervo es ingeniero civil, presidido por la Don Cuyo, magíster en Ingeniería Estructural por la Universidad Nacional de Cuyo, profesor JTP de Geometría Analítica, también en la Facultad de Ingeniería, y bueno, también ex investigador del CONICET. Ahora que nos cerraron, ahora que nos van a cerrar. Con ustedes, Facundo Cuervo. Bueno, esto creo que no va a hacer falta. Igual te aprendí. A ver. Bueno, eso. Bueno, No pagamos la licencia. bueno, entonces me han pedido, en realidad me dieron a elegir el tema para hablar, conversar, disertar, y le di al dedo algunas opciones. Me terminé quedando con esta porque me parecía la más abarcativa y también porque es la que más me gusta, vamos a decirlo así. Lo que vamos a plantear es un viaje histórico de 1500 años, si no un poco más, en 1 hora y media. Así que, o menos, 1 hora y cuarto. Por lo tanto, de a momento vamos a ir más rápido, de a momento nos vamos a detener un poco más, pero la idea fundamental es que descubramos qué pasó con la arquitectura religiosa, gracias Peti, qué pasó con la arquitectura religiosa desde los siglos V, IV hasta 19-20 y cuáles fueron los cambios que motivaron justamente la aparición de nuevos movimientos artísticos y arquitectónicos, principalmente arquitectónicos, en el ámbito religioso. Por lo tanto, lo que podemos ver ahí es una iglesia románica, la Catedral de Chartres, que es un ejemplar maravilloso del arte gótico, y bueno, la Sagrada Familia, con lo que vamos a terminar. Yo sé que la Sagrada Familia es cuanto menos compleja de abordar y que suscita muchos inconvenientes a veces porque uno tiende a pensar que no es arquitectura religiosa tradicional. Ese es el problema que tiene principalmente. La idea que me gustaría que discutamos, al menos, si no aceptemos, es que sí lo es, que es arquitectura religiosa y de la más alta calidad, pero bueno, con sus cosas, por supuesto. Así que bueno, arranquemos nomás. Siempre que se empieza a estudiar el tema de la arquitectura, uno tiende a plantearse, lo básico es, tenemos que salvar un desnivel o, por ejemplo, una luz, como le llamamos, un vano, ¿sí? Que podría ser esas dos personitas, tenemos que cubrirlas con algo. Esa es la idea básica de toda edificación, ¿no? Entonces, la manera más sencilla de hacerlo sería, como muestra esa imagen, con una viga de madera, por ejemplo, con un árbol o algo así, para darle un cerramiento vertical y un cerramiento horizontal a esa estructura tan simple. Bueno, este concepto que parece tan sencillo no lo es tanto cuando estamos en el siglo IV después de Cristo y no existen las vigas multilaminadas, tampoco existen las vigas de acero, ni el hormigón armado, ni cualquier otro tipo de material tecnológicamente elaborado. Y tenemos nada más que piedra. Esto sí era posible de hacer en los bosques del norte de Europa, donde abundaban todo tipo de madera que se podía usar para la construcción y estaba a la mano, en los bosques de Noruega, de Finlandia, de Suecia, todos esos lugares. Por eso también durante muchos siglos siguieron haciendo esas Stavkirker, que se llaman, son una estructura de madera, iglesias de madera realmente formidables. Pero cuando no tenemos esa suerte, tenemos que caer en lo que son los sistemas adintelados, que es la expresión original del cristianismo que la toma prestada, particularmente desde la antigüedad, diríamos primero siglo o incluso antes de Cristo. El Partenón es la estructura pagana que mejor lo muestra. Fíjense
que el dintel es el que va por encima de las vigas, que sirve de frontón también, pero la limitación que tiene es que al ser piedra, esos dinteles tienen que ser muy cortos, realmente. No podemos irnos en la longitud que nos gustaría, porque simplemente la piedra va a ceder y se va a caer y se va a desplomar. Entonces, el paradigma típico de una estructura dintelada es el Partenón, y el estilo arquitectónico que tiene el Partenón se llama basilical, ¿sí? De hecho, de ahí vienen todas las basílicas paleocristianas de los primeros siglos, se inspiran en edificios como el Partenón o cualquiera de los edificios del Foro Romano también. ¿Qué pasa? Esta iglesia, por ejemplo, es la Basílica de San Pedro, la original, no la de ahora, sino la que existió hasta el siglo XV después de Cristo, también llamada Basílica de Constantino. La idea es similar a un sistema dintelado. Acá tenemos algo así como un corte transversal, en donde puede observarse que la estructura típica de la basílica es con naves alargadas en un sentido, sobre la cual colocamos algún tipo de cerramiento horizontal, que en este caso son una estructura de madera que hace de cubierta. ¿Qué pasa? Esto era posible para estructuras de envergadura que ameritaran el costo que conllevaba, pero lo cierto es que no solamente era caro, difícil de ejecutar, sino también que estaba sometido a un problema importante. Si quieren lo podemos hacer más interactuado, así, ya que somos pocos. ¿Cuál es el problema? Te quiero contar porque me quedé en el concepto de diseño adintelado. Sí. Y después me metí en el concepto de basílica. ¿Está bien afirmar que el concepto de basílica es el culmen del diseño adintelado o hay que separarlos? En general habría que separarlos porque el dintel se usa en muchas estructuras diferentes. La basílica era el edificio de reunión pública de los antiguos, principalmente romanos y griegos, pero toda basílica por lo general era dintelada, pero no todo dintel estaba vinculado a una basílica. No sé si se entiende. Sí. ¿El origen de la basílica como tal es siempre religioso? No, por ejemplo, o sea, muchas veces sí, pero en el Foro Romano tenías todo tipo de edificios, por ejemplo el Foro, la Basílica Emilia, la Basílica, un montón de otras basílicas, también los templos. Una cosa en un templo, los templos también eran basilicales, pero después tenías otra estructura, como podía ser un mercado o simplemente el ágora, que estaba rodeado de edificios basilicales, que algunos eran religiosos y otros no, digamos. No es una condición sine qua non. Te iba a preguntar si había láser, pero ya es muchísimo pedir. Creo. No importa. Digo, para estar señalando a veces. Vos podés activar el láser desde ahí. Ah, sí, pero no tengo el mouse. Bueno, no importa. Si querés, igual. Si hace falta. Si querés sacar el micrófono, lo podés sacar. Y De bueno. como Sí. quieras, digo. Bueno, entonces, Acá sí. lo que tenemos este tipo de estructuras, ¿no? El problema que tenían, además de esto de que en el caso de la madera nos permitía salvar luces más mayores, cubrir espacios más grandes, en el caso de la piedra no, pero estaban sometidas a un problema importante prácticamente al que ninguna estructura de la antigüedad se salvó, que es el fuego. O sea, estas estructuras ante la más mínima chispa y no había manera de frenarlo, y ni hablar si estaban hechas de madera. La piedra era un poco mejor en ese sentido, pero todas las grandes iglesias de la antigüedad paleocristiana se han incendiado y lo que hoy vemos o se salvó muy bien o fue restaurado o algo de eso. Entonces, la primera pregunta para analizar es cómo viajan las cargas en este tipo de estructura dintelada. No nos vamos a meter en una clase de diseño estructural ni mucho menos, pero un poco la idea también de la charla es que avancemos en comprender un poco, por lo menos las motivaciones que llevaban al diseño estructural de la arquitectura religiosa. En un sistema dintelado, básicamente, las personas que están ahí sentaditas arriba a la derecha transmiten las cargas de forma perpendicular a la superficie donde están apoyando, y la carga, como ven, la línea roja, que le vamos a llamar línea de empujes, estén guardando esa información porque la vamos a ver mucho más adelante y más adelante también. Esa línea se llama línea de empujes. La carga cae perfectamente centrada sobre los muros, sobre los pilares, digamos. Bueno,
¿Qué hicieron los antiguos cuando se dieron cuenta que no podían hacer todo adintelado o que no podían conseguir avestos de los bosques noruegos para hacer sus estructuras? Y usaron lo que tenían a mano, mucho barro y mucha piedra, ni más ni menos. Y surgió el arco de medio punto, que es contemporáneo a estas estructuras, no es que vino después, se usaba también ya desde antes, que es la genialidad de los romanos, ¿no? Cómo lo explotaron y lo llevaron a cabo en todas sus estructuras. Entonces tenemos el mismo problema. Ahora podríamos llevar esas piedras a hacer de nuestro cerramiento horizontal, pero ¿qué pasa? Si las pongo así, se me caen en la cabeza y tenemos un problemón. Entonces, ¿qué pasa? La piedra, aunque yo pegara esas piedras unas con otras, con argamasa, con el material aglomerante que se imaginen, la piedra no es buena resistiendo a la tracción. Vamos a hablar hoy bastante de tracción y compresión. Tracción es cuando yo tiro de algo, ¿sí? Compresión es cuando yo empujo hacia algo, ¿sí? Entonces, en líneas generales, la piedra es muy buena resistiendo compresiones, no la voy a romper nunca, pero es muy mala resistiendo tracciones, ¿sí? Se quiebra de inmediato. Entonces ese sistema, por más cemento romano, como lo llamen, le pongamos, no se va a sostener, no va a ser estable y se va a caer. Ese sistema es otra cosa. El arco de medio punto es fundamentalmente es un hemicírculo, ¿sí? Que si yo lo proyecto en la dirección lineal, lo que voy a tener es una bóveda de cañón, ¿sí? Que fue la arquitectura por excelencia del románico, ¿sí? Entonces, en el arco de medio punto, que se usó en puentes en el acueducto de Segovia, una expresión impresionante, de doble nivel, fíjense, ¿cuál es la gracia del arco de medio punto? Que el caminito de cargas, esa línea de empuje que veíamos recién, ahora va a viajar también hacia los muros que sostienen el nivel, pero con la diferencia que, si ven las líneas rojas más chiquititas, se están abriendo de a poco. Es decir, ya la carga, el peso que tengamos encima, no cae de manera perfectamente centrado, sino que experimenta un corrimiento en ambos lados hacia los exteriores, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué está metida la estabilidad en este caso? Bueno, muy sencillo, porque estos muracos donde se sostenían los arcos de medio punto o las bóvedas de cañón, más generalmente, no es que estaban empotrados en el suelo, o sea, a veces sí, los empotraban de la manera que podían, pero aunque eso fuese posible, cuando esa línea roja que veíamos cae por fuera de la superficie de apoyo del muro, lo que va a pasar es que eso se va a tender a abrir y se va a caer, efectivamente. Entonces no nos queda otra opción que hacer unos muracos enormes. Por eso lo típico de la arquitectura románica, que es tener estructuras muy gruesas de soporte donde me caen las bóvedas de cañón, ¿sí? Entonces esas estructuras muy gruesas permiten que la línea de empuje caiga dentro de la superficie de apoyo y que eso sea estable y que el arco no se me abra para los costados y se me desmorone toda la iglesia. ¿Cuál es el tema? Que si yo quisiera hacer una ventana, por ejemplo, que es lo que está intentando representar ese dibujo, ¿qué pasa? Vuelvo a tener una especie de dintel, justamente las ventanas tienen dintel, y eso se me va a volver a desmoronar. Entonces, en este tipo de arquitectura, la única ventana que yo puedo hacer es muy chiquita y es con forma de arco de medio punto. Ahí está rectangular, pero en realidad siempre era un arco de medio punto. Esa es la única manera que tengo de hacer que me entre la luz a mi espacio, digamos, y que la ventilación también, que no es un tema menor. Bien. Ventanas pequeñas, muros gruesos. Esta es la Catedral de San Vital, en Ravenna, ¿sí? Es una estructura realmente extraordinaria, pero fíjense que para lo que son el tamaño de los muracos, las ventanas son efectivamente pequeñas. Y la luz es tenue, un poco lúgubre la iglesia, pero bueno, es una joya artística de todas maneras. Esta es una iglesia en Francia, se llama San Martín de Tours, me parece,
vista de frente y desde atrás. La arquitectura básica, el diseño arquitectónico se mantiene siempre como una nave, en lo posible, con forma de cruz latina, en la tradición occidental religiosa, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar la luz? Bueno, dentro de lo que es el románico, aparecieron algunas ideas, no es que estos tipos se quedaban ahí sentados no sabiendo qué hacer, sino que se les ocurrió hacer algunas cosas. Por ejemplo, concentrar las bóvedas de cañón, en algunos nervios más robustos que estaban modulados cada cierta distancia, ¿sí? Para que directamente el peso se concentrara más en esas zonas y de esa manera lo que yo tenía que fortificar después era a dónde caían esos arcos. Entonces tenían grandes pilares en el interior de las iglesias y después algunos vanos que sí les permitían, por ejemplo, algo no menor, que es hacer más de una nave. Porque si yo tengo únicamente una nave con una bóveda de cañón que le cae, no tengo por dónde abrir una circulación, no puedo hacer más que una nave, estoy restringido. Entonces nos permitía, en este caso se llaman nervio de refuerzo, tienen varios nombres, pero las ventanas siguen siendo bastante pequeñas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo solventamos este problema? Y yo, para la primera pregunta del día, les traje algunas hojas para que si se les ocurre, querés repartirte por ahí, Vita, es un problema análogo a, si me pueden dejar una, perfecto, es un problema análogo al que yo tengo con una hoja de papel. Acá entraba en juego el ingenio realmente, el ingenio y el diseño, el proceso creativo de diseño de los arquitectos, de los constructores, de los ingenieros de esa época, que eran una sola y la misma cosa. Es un problema análogo a decir cómo puedo hacer para mantener la estabilidad de mis bóvedas de cañón o bóvedas de lo que sea y por otro lado poder abrir ventanas. Es como si yo les pregunto cómo puedo hacer que esta hoja tenga cierta resistencia, por lo menos cierta rigidez para que no le pase esto. Si yo les doy 30 segundos, ¿se les ocurre de alguna manera? Con el mismo pedazo de papel, sin agregar nada, ni quitar nada, con trabajo humano, eso sí, ¿se les ocurre? Pensándolo. ¿Cómo? Pensándolo, muy bien. Buena idea, pero en esa época, o sea, en este caso particular sí nos sirve, sería un pretensado que lo estarías haciendo. ¿Alguna más? Plegándolo, claro. Esa es la respuesta que involucra jugar con la geometría de la materia, que sería esto que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces yo si lo pliego, no solamente lo voy a poder sostener, sino que si a esto le pongo este plato, no creo que se caiga. Bueno, voy a hacer un desastre, me parece, pero... ¿Sí? O sea, con la simple transformación geométrica del material, logro que incremente su rigidez y su resistencia de manera exponencial. Es un problema similar al que se vieron envueltos estos muchachos del románico y empezaron durante varios siglos a ofrecer otro tipo de respuestas hasta que llegó el arco ojival, ¿sí? Que es el nacimiento del gótico. Es uno de los dos elementos propios y sustanciales de la arquitectura gótica. ¿Qué hacemos con el arco ojival? Disminuimos el espesor de las paredes. Bien, ¿por qué? Porque la carga pasa a ser más vertical. Claro, nosotros subimos el nivel del cerramiento, ¿sí? Haciendo el arco más puntiagudo, también se llama arco apuntado, justamente. De esa manera, ¿qué sucede? La carga, el empuje que antes me ofrecían el arco de medio punto, que era un gran empuje lateral, ahora la carga me cae nuevamente más centrada, no al nivel de un sistema dintelado, pero sí mucho más vertical que un arco de medio punto. ¿Eso qué me permite? Me permite reducir en gran manera el espesor de los muros que reciben los arcos, ¿sí? Pero tenemos otro problema, fíjense. Sí. ¿Siglo X más o menos? Sí, siglo XI. Siglo XI, el nacimiento del gótico en Francia. Nace así esplendorosamente con la Basílica de Saint-Denis, que está en París.
Ese es el primer ejemplo paradigmático de arquitectura gótica. No es el primero que busca resolver el problema de la iluminación y las ventanas chiquitas. Como les decía, lo de los nervios fue un intento, después hicieron la bóveda de arista, que es otro tipo de bóveda con arco de medio punto que es mejor, ¿sí?, para solventar estos problemas, pero propiamente el arco ojival es la solución que da en el clavo y que permite que la arquitectura religiosa se desarrolle durante 400 años con un único estilo primordial, sobre todo en Francia, España, algo de Italia, pero sin la idea del arco ojival no teníamos nada. Entonces fíjense cómo el arco apuntado permite, además de los muros, ¿qué nos permite? Nos permite subir la altura de la iglesia o del edificio religioso, y eso justamente tiene una implicancia espiritual, es decir, estoy entrando a un lugar sagrado en donde se supone que es la morada del Rey Celestial, tiene que tener unas dimensiones considerables, tiene que tener luz, porque yo soy la luz del mundo, yo no soy la luz del mundo, pero Cristo es la luz del mundo, por lo tanto tiene que tener luz, y justamente tiene que ser un espacio en lo posible de dimensiones importantes. Entonces el arco apuntado permite generar bóvedas de crucería, que son estas bóvedas que vemos acá, que lo que yo hago es construir 4 arcos apuntados, ¿sí?, en las direcciones principales, después le cruzo 2 más, ¿sí?, y sobre eso construyo la bóveda de piedra, que sigue siendo una bóveda de piedra. Arriba de eso siempre la arquitectura gótica también colocaba una cubierta de madera, por lo general era una cubierta de madera, una estructura parecida triangular de madera, sobre la que le ponían las tejas que eran de plomo o de algún material pesado de la época que les permitía que no se les lloviera, que no se les juntara muro, etc. Que fue lo que se quemó en Notre Dame, el plomo, básicamente, la cubierta. Bueno, la bóveda de crucería, que es como se llama la bóveda que se genera por esos arcos apuntados, lo que permite es descargar el peso en los pilares únicamente, ¿sí? Entonces, eso hace que un pilar en particular esté sometido de nuevo a un empuje, esta vez menor, ya lo dijimos, pero sigue el problema del empuje. En la dirección larga, el empuje se equilibra, porque tengo bóveda de crucería a ambos lados, pero en la dirección que tengo blanco, que tengo vacío, ese pilar sigue sometido a un empuje que alguien lo tiene que tomar. O si no, la bóveda de crucería, de todas maneras, se va a caer. Bien. Entonces, de todas maneras, ese pilar tendría que ser de cierto grosor. Perfecto. El tema es, ¿qué pasa si yo quiero más de una nave en la arquitectura gótica? ¿Sí? Tendría que hacer algo así, ¿se entiende por qué? Porque yo tengo mi bóveda de crucería, mis arcos apuntados y todo lo que ustedes quieran, pero al hacer más de una nave, yo tengo que seguir tomando con los pilares o con los muros o con lo que fuera, todo el empuje que me procede desde la nave principal, de la secundaria y de la última, digamos. ¿Y qué problema tenemos con esa disposición? Y como que va recayendo en la más chiquita. Bueno, sí, pero suponete que lo hagamos, que no habría problema en hacerlo. Además de que vamos a gastar mucha piedra, digamos, pero ¿qué problema funcional tiene este tipo de planteo? Y adentro me parece la cantidad de columnas que hay que... No, pero vos fíjate que la columna va a sería este palito. Ah, mirá, se ve medio cerrado. Serían esas las columnas, esa y esa. Sí. Acá en el medio tengo espacio vacío, no es que el contrafuerte, digamos, me entra hasta ahí, pero voy a tener un problema nuevamente severo de asoleamiento. O sea, cuando yo quiera que reciba todo el circo que hice para generar espacios donde pudiera entrar la luz y poner ventanas y que mis construcciones sean coloridas y llenas de luz divina por dentro, lo voy a perder si hago esto, porque salvo cuando el sol esté acá y me dé justo perpendicular, en líneas generales mis contrafuertes me van a hacer sombra todo el tiempo, ¿sí? Claro. Entonces, si bien es técnicamente viable,
funcionalmente es una porquería, digamos. Entonces, la cosa cambia si yo planteo eso. Con este esquema aparece el segundo elemento esencial del gótico, que es el argotante, ¿sí? Que no es el contrafuerte, es lo que diríamos un pilar, eso siempre existió. Lo propiamente distintivo del gótico es el arco apuntado y el argotante, que es lo que está indicado en azul, que lo que me permite es ir transfiriendo las cargas laterales que proceden de los empujes de mis cubiertas, lo van transfiriendo, le van tirando la culpa, digamos, se van echando la culpa sucesivamente hacia afuera. Entonces, si lo vemos en un corte, digamos, ahí tenemos cómo va viajando la carguita, el peso, y se va transfiriendo mediante el argotante a la segunda nave y finalmente llega hasta el último contrafuerte, ¿sí? Ese contrafuerte es el que estabiliza a toda la edificación. Sin ese contrafuerte estamos fritos, ¿sí? Esa es Notre Dame, fíjense, vista desde... Sí, es Notre Dame, vista desde atrás. El esquema de las 5 naves me permiten tener varios niveles de vitrales también. Ahí tienen los vitrales superiores, después tendré vitrales más bajos y puedo poner todos los vitrales que yo quiera, pues ya no tengo muros continuos que me banquen y que me dividan nave y nave, sino que tengo espacios vacíos donde poner vitrales, donde hacer circulaciones entre las naves, etc. El importante ahí es el argotante, el que hace el trabajo de distribución, digamos. Es como el 5 del equipo, digamos. Te maneja toda la pelota y te pasa la carga a quien sí la puede resistir y pasar al suelo, ¿sí? Bueno, ahí tienen 2 niveles de argotante, ¿sí? Clarísimo. En altura también, como si fuese una cascada, ¿no? Le van echando toda la responsabilidad a los contrafuertes exteriores. Pero además, si lo pensamos desde el punto de vista de esa carguita que tienen ustedes, que es la azul en este caso, la no es roja, fíjense que seguimos con el problema del empuje lateral y voy a tener que hacer un menudo contrafuerte para resistir el empuje lateral de las 2 naves y media que me están cayendo, ¿no? 2 naves y media para cada lado. Entonces puedo inventarme un motivo que es escultóricamente agradable a la vista y que me contribuye de manera esencial a hacer contrafuertes más delgados o menos gruesos. ¿Qué podemos hacer para esa fuercita que va viajando, esa fuerza azul, que viene un tanto inclinada todavía? ¿Cómo puedo hacer que se tuerza hacia la vertical, digamos? ¿Cómo puedo hacer que esta carga que me viaja por acá y después va a viajar acá para que no me caiga tan así, sino que me caiga más vertical? ¿Qué podemos hacer? Un pilar lateral que haga la vertical hacia abajo. Un pilar, O sea, como una torre laterales que haga la fuerza hacia abajo. le podemos poner peso arriba, Claro, directamente. Peso arriba. Capaz que era lo que intentaba decir. Claro, o sea, la punta de las estructuras góticas que son laterales. Exacto. Se hacia abajo. Bueno, eso que describí se llama pináculo. Los pináculos eran motivos decorativos, pero que se ponían arriba de cada contrafuerte de las naves perimetrales, justamente para hacer que el empuje lateral, si yo le añado más peso, lo que me hace es como una suma de fuerza vectorial, ¿no? Pero básica, tampoco le estoy hablando en chino, sino al tener una fuerza mayor en la vertical, o por lo menos una fuerza en la vertical, ya eso hace que la resultante se me incline en la dirección de la vertical. Entonces también me permite ahorrar material y tener contrafuertes más ligeros y más estéticos también, ¿no? Que son esos que están ahí. Que son ese que está marcado en azul, allá, que es el que recibe toda la carga, el contrafuerte, Claro. ¿sí? Bueno, arco ojival, más argotante, más pináculos, más contrafuertes y obtenemos las obras maestras del gótico. Más la genialidad, faltaría poner, de los constructores medievales. Ahí tenemos Notre Dame, fíjense que se ve clarísimo cómo la estructura en sí es bastante delgada, es bastante esbelta, por así decirlo. Es un masacote de piedra inmenso, pero cuyas paredes intermedias, o sea, si ustedes caminan por cualquier edificio, pues pueden ir a la iglesia de San Vicente. a San Vicente Ferrer, si quieren. Van a ver que la circulación entre las naves
tiene arquitos ojivales arriba, pero son muritos de 20 centímetros, 25 a lo sumo. O sea, eso me permite iluminar mi edificación interna, llenarla de luz, llenarla de altura, darle esplendor, darle pompa, poder hacer celebraciones ceremoniales de otro calibre, digamos. El rosetón, típico de las estructuras góticas, por donde no entra la luz. Fíjense, la estructura de nave de cruz latina se mantiene siempre, ¿sí? Es de alguna manera lo que caracteriza a toda la tradición arquitectónica occidental, religiosa, ¿sí? Y esa aguja, ¿les parece gótica? ¿Qué dirían? El estilo es gótico, pero digamos, que también está en la Catedral de Colonia, que es aquella, además a la derecha. Bueno, eso es neogótico. En Notre Dame se la pusieron en el siglo XIX. Esa aguja se cayó, se rompió ahora con el incendio. Pero no era originaria de la construcción medieval, sino que se colocó en el siglo XIX con el neogótico. La del medio de la Catedral de Burgos, fíjense todos los pináculos que tiene por todos lados, decorativos, pero también para añadir estabilidad al conjunto. Paco, Sí. lo que se agregó en el neogótico tiene alguna afinidad estructural, ¿no? No, estructural ninguna, es decorativo. Se llama Violet Leduc, el arquitecto que hizo la aguja de Notre Dame, que pasó a ser icónico. O sea, es un caso de arquitectura religiosa bien integrado, porque nadie se quejó. Al principio sí se quejaron. ¿Qué hace esa aguja ahí si venimos de 600 años de tener Notre Dame sin aguja? Pero se integra bastante bien al conjunto. Y por otro lado, fíjense, bueno, en la Catedral de Colonia, los pináculos y los contrafuertes, clarísimo, como dan toda la vuelta, y las agujas centrales en las torres de la fachada principal. Ese también es un elemento típicamente gótico, quizás ya muy cargado, es más un neogótico, ¿sí? Una pregunta. Sí. ¿Qué sentido tiene la aguja? ¿Cuál es la aplicación para justificar el arquitecto y diga vamos a poner esta aguja? Es un tema arquitectónico, pero ¿cuál es? Es un tema decorativo. O sea, Pero ¿con qué? ¿Cuál es el fundamento para decir vamos a poner? yo supongo que es resaltar, no estoy seguro, resaltar la visión de la iglesia a larga vista, porque vos cuando estás al pie de Notre Dame no ves la aguja. Posiblemente haya sido por un tema de París en el siglo XIX, ya era una ciudad muy grande, ya existían todos los barrios altos, eso de París, bueno, si le metemos una aguja se va a ver de todo París. Posiblemente sea eso, si no también puede ser exploración artística de la época, y de hecho fue toda una exploración artística porque esa aguja es de hierro fundido, o sea, fue con un material tecnológicamente novedoso de la época, y bueno, se terminó fundiendo literal en 2019. Lamentablemente. Bueno, Facu, sí. la parte estructural de estas agujas no son arcos ojivales. No, yo te diría que son casi torres verticales. No, Digamos, no tenían el problema de las piedras, no. sino que son con materiales modernos, al ser neogótico, y ya tenés el acero que te permite hacer un... Exacto. Y No necesitas el arco, sino que es algo totalmente... claro, es un elemento prácticamente vertical de decoración que no me hace falta hacerlo con una forma en particular, Claro. porque está hecho con otro material, y para la estructura en sí representa más un beneficio que algo perjudicial, porque le suma peso vertical, directamente vertical, y ese punto tan especial que se llama transepto, donde se cruzan la cruz mayor, el lado mayor de la cruz y el lado menor de la cruz, por lo general siempre está soportado por pilares un poco más importantes, pilares o columnas muy importantes, y lo que hace también es estabilizar más al conjunto. Pero fue puramente decorativa la aparición de estas agujas. ¿Qué tema, si fuésemos así quejosos y nos gustara buscar la quinta pata al gato, qué podríamos decir que le falta o que le sobra al gótico? Digamos, opiniones libres. Si buscamos críticas al gótico, pongámonos bueno, ya somos criticones, critiquemos al gótico, ¿qué le podríamos criticar eventualmente? Después nos responderán y nos dirán que esto es así por asado o lo que fuera. ¿Diseñador? Supongo que está muy cargado, puede ser. O sea, que tiene demasiado detalle. El detalle no es tanto comparado con los estilos que vinieron después,
y lo que vos ves de detalle ahí es más neogótico, como te decía recién. Pero tiene que ver con lo cargado, digamos. Que, por ejemplo, Notre Dame, ahí, si bien es esplendorosa, por supuesto, y es una iglesia descomunal, quizás la máxima exponente del gótico, yo comparto con Gaudí, que le hizo esta crítica. Bueno, espera, me comí una diapositiva. Suele pasar. Claro, quería poner algo de las luces, que hablé tanto de las luces. Generamos esto con el gótico. Esa es la Sainte-Chapelle, también una capillita chiquita en París, que en realidad es un relicario, ni siquiera una iglesia. Nació como con la idea de ser un relicario a escala humana, uno en uno, para albergar la reliquia de la Pasión, que San Luis Rey de Francia consiguió. Fíjense el rosetón, la bóveda de ojivales, y es todo una vidriera permanente, o sea, es un lugar donde realmente, si han tenido la oportunidad de estar ahí, es para quedarse horas. El rosetón de Notre Dame es ese, y esta es la técnica del vitral, que no tengo por qué decir nada porque no se trata de esto, pero me pareció interesante el detalle, el nivel de ejecución que requería hacer uno solo de esos vitrales era hercúleo, realmente, o sea, porque no es que, no sé si alguno a lo mejor conoce la técnica de los vitrales, yo la he sentido nada más, no es que agarraban el vidrio, lo cocinaban, qué sé yo, y después lo pintaban por arriba, digamos, y lo dejaban secar, sino que justamente lo cocinaban ya pintado, pero pieza por pieza, y después, pieza por pieza, lo unían con fundición de plomo, me parece. Creo que es así. Bueno, ahora sí, aparece este caballero, Antonio Gaudí, y dice: el arte gótico es imperfecto, está a medio resolver, dice. Su estabilidad se basa en el apuntalamiento permanente de los contrafuertes. Es un cuerpo defectuoso que se aguanta con muletas. Uno podría no compartir toda la crítica de Gaudí, pero ciertamente que si uno ve los arbotantes, efectivamente parecen muletas. O sea, estamos sosteniendo una estructura inmensa con la ayuda de artefactos exteriores que no parecen propios y naturales de la edificación para que no se caiga. O sea, en ese aspecto coincido con Gaudí, parecen muletas. Lo que pasa es que, bueno, son unas muletas facheras, digamos. Entonces, coincido con Gaudí, la crítica que hace es esta, al gótico. Él nace, como artista religioso, nace del neogótico. En el neogótico, en Barcelona, en el siglo XIX. Entonces, sí. Quizá uno, o sea, ahora se entiende, o por lo menos yo entiendo un poquito más esto, porque esto es como venís hablando y diciendo, todo lo que ves de una iglesia gótica, todo lo cargado que dice que tiene, uno tiende a pensar la primera vez, lo primero que se le cruza es que lo ha hecho el arquitecto para embellecer, y en verdad todo eso tiene su fundamento en la estructura, es solamente para aguantar. Sí, sí. Claro, no es que todas esas agujas son para que sean más bonitas. Claro. Entonces, claro, después, digamos, esto de poner el Gaudí, entender decir, claro, que no es adrede, no fue cargado a propósito, claro. Todo lo contrario, era la manera de sostener esa estructura que sí. Igualmente es una genialidad. Una belleza, claro. Sí, 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 y le queda muy bien. Exacto. Pero ciertamente que el arbotante nos hemos acostumbrado, hemos crecido mirando iglesias, pero no es algo normal. O sea, vos vas en el bondi por la calle Perito Moreno y ves los arbotantes de San Vicente Ferrer, claro. Y decís, los ves y además que no es Notre Dame, por supuesto, es San Vicente Ferrer, perdón de esto. No parece un elemento demasiado natural, no está integrado al conjunto arquitectónico, digamos. Incluso me entorpece un poco el sol todavía, pero bueno, es una genialidad y forma parte de la creación humana eliminar todos esos problemas, y en definitiva lo importante al entrar a una iglesia es estar dentro de la iglesia. Una vez que entraste ya estás dentro, no la ves más por fuera, y además estas estructuras son bellísimas por fuera. O sea, personalmente a mí me gusta más el gótico que el estilo de Gaudí. Bueno, y creo que a todos. Te iba a decir justamente eso, no para adelantarme, y ahora entiendo lo que hizo Gaudí. Claro. Pero, bueno, será para
Adelante. Hay un mate. Yo siguiendo la línea de la Perito Moreno, si vos seguís, cuando llegás a San Juan Marón, tiene, si bien no es gótica, pero viste que de un lado tiene Contrafuertes. Contrafuertes. Sí, contrafuerte. Sí, y eso es ya hormigón armado, Claro. mampostería, pero sí, es el diseño, el estilo es ese. Pero no es una cuestión estructural, sino una cuestión... Y los contrafuertes que vos ves en realidad son columnas anchas, digamos, o sea, Claro. sí tiene una función estructural porque es una iglesia alta. Bueno, Sí, claro. sí. Y si vos ves eso, quizás ahora veo Gaudí, lo que quiso fue limar eso, porque la ves así como. Bueno, porque hay que ver, pero voy a esta pregunta, hay que ver si él logró Claro. embellecerla más Claro. o no. ¿O no? Esa es la pregunta. Claro, capaz que el gótico es como, no sé si han visto la película Amor Ciego, no sé si la han visto, es vieja, pero es el tipo que se enamora como que Dios le da una maldición de que era sumamente exigente en la belleza estética femenina y tenía una modelo 10 puntos y tenía el dedo meñique un poquito más largo que el otro y el tipo la desechaba por eso y Dios le da la maldición de ver a todas las mujeres feas como bonitas y a todas las bonitas como feas. Entonces, bueno, un poco querer buscarle la quinta pata al gato al gótico es eso, es verle a lo mejor la imperfección dentro de una totalidad de belleza que es abrumadora, pero no deja de, sobre todo para alguien que se dedica todo el tiempo a esto, como un arquitecto, bueno, no le queda otra que empezar a hacer crítica también, positiva y negativa, o constructiva. Paco, perdón, antes de que pases, me dejaste la pica con la fundamentación de que el arte gótico es meramente estructural. En la historia del arte, el arte gótico, la arquitectura gótica es estructuralmente esa forma que se da, sobre todo el tema de la altura, pero también porque se habla, era la época sumamente religiosa. Sí, sí. Es la única arquitectura religiosa así por excelencia. O sea, vos me decís que en ese tiempo, como decir que los arquitectos tampoco no sumaron esa fundamentación religiosa con esta arquitectura. No, sí, sin duda que sí. Si no sonó así, me retracto, pero lo que dije que fue totalmente decorativo era la aguja del neogótico, que pusieron a neogótico, bien. sí. No, sobre todo la aguja, ese elemento. La motivación, de hecho, que lleva al nacimiento del gótico es una motivación religiosa, que es, démosle luz a Dios, hagamos templo alto para que el Rey Celestial pueda tener una morada digna, digamos. Sobre todo era como de llegar a Dios. O sea, Sí. era como todo chato, como que era. Sí, ese también es la leyenda negra del románico, podríamos decir. Sí, no. Porque está muy bastardeado realmente. Uno va a Europa y en los tours les hablan del románico como iglesia oscura, chiquita, con muros gruesos, donde la edad de la tiniebla. Y en realidad no era así, digamos. Eso fue preludio para todo. Sí, fue preludio y el románico. No había otra forma. Era la forma Sí, tenía obras maestras también, pero no, sin lugar a dudas que la motivación por el cual nace la arquitectura gótica es una motivación religiosa, eso está fuera de discusión. Además de decir esto, dijo cosas como estas. Dice, la belleza es el resplandor de la verdad y como que el arte es belleza, sin verdad no hay arte, ¿no? Que es una visión muy aristotélica, digamos, creo que cualquiera la podría compartir, lo que dice Gaudí en este punto, pero un poco me quiero, antes de meterme de lleno en la arquitectura de Gaudí, quería dedicar unos minutos, porque realmente lo amerita, a lo que fue su cosmovisión artística, digamos. Él se basó en 3 o 4 aspectos esenciales de la vida, diríamos, para fundamentar su visión del arte, del mundo, de la iglesia, de todo. Era un hombre, un homo universal, realmente, o sea, sabía de todo de la época, era un católico recontra devoto, en proceso de beatificación, hasta dicen algunos de la época, hasta un tanto fanático en cuanto a las mortificaciones, tenía un afán de santidad, que lo vamos a intentar explicar ahora en un rato, por qué tenía que ver con la mortificación. Bueno, Gaudí, en base al neogótico que va surgiendo, nace en una época donde también empieza a nacer lo que se llama el modernismo, ¿sí? En la estética. Que el modernismo, entre otras cosas, lo que buscaba era
buscar la organicidad de la plástica, de la materia, ¿no? Es decir, que nuestras construcciones, nuestras edificaciones, que todo lo que el hombre haga esté más integrado con la naturaleza. No es específicamente el naturalismo, que Gaudí yo creo que fue el gran exponente, el primero de todos, pero tiene ya esta idea de plasmar cosas de la naturaleza en la arquitectura, el modernismo estoy hablando, y lo logra, pero como si yo le dijera, como poner, uno diría, cuando uno ve las Malvinas, el sticker de las Malvinas en el auto, dice, bueno, sí, es un sticker pegado en el auto. Lo que Gaudí hizo, ya lo vamos a ver a continuación, es darle al auto una forma de Malvina. Parece una locura, pero es lo que hizo, efectivamente. Entonces, el modernismo tenía añadidos decorativos muy superficiales que hacían rémoras de la naturaleza en la estructura. Hay casas conocidas también en Europa, pero, por ejemplo, si tenían una escalera acaracolada, bueno, no sé, le colgaban decoración, rejería con forma de vegetales y cosas así, que no está mal, a algunos les puede gustar, a otros no, pero justamente Gaudí apunta a algo muchísimo más profundo, que es a la transformación intrínseca de la arquitectura. No que le peguemos unas Malvinas, no que la decoremos por fuera, que la peinemos, sino que realmente sea otra cosa. ¿Bien? Entonces él dice, la creación divina es la máxima maestra del diseño, y él dice, en parte él veía toda la arquitectura religiosa hasta el momento, y si bien era fabulosa, reiteramos, él decía, bueno, le falta cierto tinte orgánico o que se asemeje en algún aspecto más a la naturaleza. ¿Y por qué no a la naturaleza? Si la naturaleza la ha hecho Dios con su infinita sabiduría y le ha impregnado toda su ciencia en ella. Es más, él, como pongo acá en este segundo punto, él creía que la geometría es el lenguaje con el cual Dios hizo las cosas, ¿sí? Sobre todo la materia. Entonces Dios crea la naturaleza imprimiéndole leyes geométricas, leyes matemáticas en la misma, y por lo tanto, qué mejor que aprender del primer diseñador, del primer arquitecto, o sea, no es masón, el gran arquitecto, pero efectivamente es un gran arquitecto. Entonces, él tiene esta visión de aprender continuamente la naturaleza. Eso es lo que a él lo mueve para salir del neogótico y empezar esta rama que hoy por hoy se llama modernismo catalán, pero para mí no tiene por qué llamarse así, porque confunde mucho que se le diga modernismo. Primero nos confunde, hoy en día, con todo nos confunde. O sea, uno piensa, no sé, cualquier cosa cuando le dice modernista, se refiere más a esto, a que empezó con el modernismo arquitectónico de decorar con la naturaleza, de usar ese tipo de recursos, cuando en realidad debiera llamarse de otra manera. O sea, hoy por hoy ustedes buscan Gaudí sinónimo de modernismo catalán, porque en Cataluña, en Barcelona, es donde más se dio. Pero efectivamente que a mi criterio no es modernismo de ninguna manera. Bueno, entonces, por otro lado, él tenía esta creencia firmemente asentada de que se necesita sufrimiento de la materia, sufrimiento de las cosas, para poder llegar a hacer una expresión artística. Es decir, para que algo informe, que no está tocado por la mano humana, llegue a ser una obra de arte, él decía, esto tiene que pasar por una purificación, justamente. Es como el cuerpo inanimado, tiene que ser animado, tiene que pasar por la muerte para resucitar. Una idea sumamente cristiana, y él la sostenía en todo punto de vista, tanto en su visión eclesial, que era muy la de la época, diríamos hoy, quizás podríamos llamarle como la devoción moderna, digamos, era el auge de esa época, ¿no? Del catolicismo, y Gaudí amaba profundamente a la iglesia, y no solo eso, sino también veía este paso por el sufrimiento, en el máximo ejemplo, obviamente, Cristo en la cruz, que nos redime con el dolor y con el sufrimiento. Él veía que si Cristo sufrió, todos tenemos que sufrir, y la cruz es un aspecto esencial de la vida de cualquier ser humano, y por lo tanto, para cualquier obra o creación del ser humano también tiene que haber purificación y sufrimiento. A tal punto llegó al extremo esta idea, que cuando él tenía un mecenas que se llamaba Eusebio Huel, que le bancaba todo, le pagaba todo,
cuando empieza a usar las técnicas del mosaico, él hacía traer, con la plata de este señor, todos los mosaicos venecianos, un montón de mosaicos venecianos los hizo traer, y cuando llegan los albañiles, le dicen a los albañiles, bueno, ahora pónganse a romperlos. ¿Cómo? Le dicen los albañiles, sí, pónganse a romperlos. No, pero escúchame, esto, un mosaiquito, esto es más caro que todo mi año de trabajo acá, ¿me entendés? Le decían, no, vos rompelo, vos hazme caso. Y efectivamente, rompía todos los mosaicos y después los volvía a pegar y quedaban como si fuese un mosaico trizado o formado por fragmentos irregulares, que es una técnica que también es muy de él, que se llama trencadís. ¿Sí? Sí. Después podemos ver, pero está lleno de trencadís en Barcelona, el lagarto del Parc Güell es muy famoso, está todo hecho con mosaicos destruidos vueltos a pegar. O sea, uno diría, ¿con qué finalidad? Bueno, en el aspecto más profundo, Gaudí creía que si ese mosaico no se redimía y no se humillaba, no sería ensalzado. No, en serio. Bien. Entonces, esta idea es la de fondo. Es un acto de mímesis, justamente. ¿Por qué? Porque es un acto de imitación. Imitación de la naturaleza en general, imitación de la naturaleza divina, que es la naturaleza por excelencia, imitación de Cristo, que la materia se anima por el espíritu, sí, bien digo. Entonces, ahí es cuando la obra arquitectónica íntegra, orgánica, se alcanza en su cosmovisión. Él dice, bueno, no puedo tener cuerpo por un lado y alma por el otro. Efectivamente, la obra arquitectónica tiene que nacer como nace el ser humano, en simultáneo. No existe el cuerpo sin el alma y no existe el alma sin el cuerpo. Y esto tiene una implicancia fundamental en lo que vamos a decir dentro de un ratito, y es el proceso creativo que tenía, que para mí es la joya de Gaudí. O sea, podemos discutir todo de Gaudí. Ahora, el proceso creativo que tenían, ya van a ver, es una maravilla. El geómetra, observando la naturaleza, ¿qué se dio cuenta él? Que abundaban, para empezar, los árboles inmensamente altos que se sostienen solos, ¿sí? Que no es un detalle menor. Él decía, ese árbol que está ahí es mi mayor maestro, le decía a sus discípulos y a sus seguidores. Dicen que se quedaba, podía estar horas contemplando un árbol para ver cómo funcionaba, cómo se movía, cómo vibraba, digamos. Perdón, me voy a tomar el mate. Si hay algún comentario, pregunta también. Sí, como que el árbol es una sola cosa que se sostiene ser humano y exacto. La estructura de la iglesia tenía que andar como muleta, ¿no? Bueno, claro, ahí retomamos un poco esa crítica, pero efectivamente así es. Entonces, él, ¿qué se da cuenta? Ve mucho en la naturaleza de que superficies regladas, que son superficies que se pueden generar con el movimiento de una recta en el espacio, que se mueve sobre una curva que se llama curva directriz, que la dirige. Como si la curva directriz fuese una pista de Fórmula 1 y hay una recta que la va recorriendo, ¿sí? Con distintas inclinaciones que pueden ir cambiando a lo largo del camino. Eso es una superficie reglada, ¿sí? Y él se dio cuenta que en la naturaleza había mucho de esto. Principalmente las superficies regladas son el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide, los conoides y el helicoide. Por ahí el helicoide es el que más conocimiento tenemos nosotros, que es el ADN, ¿no? Está en la naturaleza en muchos árboles, pero también en el ADN. El helicoide es una circunferencia que se va moviendo, como va viajando a velocidad constante en otra dirección perpendicular. Es decir, yo tengo una circunferencia. Si la hago viajar a velocidad constante mientras voy haciendo la circunferencia, tengo un helicoide, ¿sí? Bueno, entonces, las superficies regladas. Esto es un paraboloide hiperbólico. Si quieren pasarlo, pero fíjense la gracia de esa construcción es que se ve que es una superficie reglada. ¿Qué quiere decir? Que aparenta ser curva. Fíjense esto, tiene curvatura por todos lados, no puede haber curvatura, pero en realidad, si ustedes ven los hilos, son todos hilos rectos. Esto me da una ventaja enorme a la hora de poder construir. Porque si yo esto no lo tengo manera de hacerlo de alguna forma recta, no lo puedo hacer. Ni hablar en el siglo XIX, XVIII o anteriores, ¿sí? También si lo quieren ver. Pero la gracia de estas superficies es que permiten generar
una superficie curva, construyéndola de alguna manera con procedimientos rectos, ¿sí? Ese fue uno de los grandes descubrimientos de Euclides. De Euclides sabía estas cosas, por supuesto. Ahí tienen, ese es el Barkwell, ahí tienen, se llama Paseo de la Lavandera, esa. De alguna manera, lo que plasma Gaudí ahí es el árbol que se va retorciendo de manera orgánica. Fíjense que no es una columna pintada de arte, es realmente un árbol, una especie de árbol que está sosteniendo el paso que tiene por encima, como si fuese un puente, ¿sí? Y lo otro que descubrió, bueno, una escalera de caracol típica, la catenaria y la parábola, que no existían, ¿eh? Fíjense, eso lo dijo un gran genio que es Robert Hooke. Dice, ut pendem continuum flexili sic stabit continuum rigium inverse. Que quiere decir, como cuelga el hilo flexible, así, pero al revés, se mantendrá el arco rígido. Eso lo dijo, y obviamente que lo dejó en forma de anagrama, porque si no se choreaban todos los descubrimientos. ¿Qué dice Hooke? Dice, como cuelga un hilo flexible, o una cadena, cualquier cosa por su propio peso, ¿qué pasa? La cadena, volvemos a tracción-compresión, ¿es buena? ¿A qué? A tracción. Si yo la comprimo, ¿qué pasa? Nada, no me soporta ninguna tracción. Es el antagonista perfecto, la némesis ¿de quién? De la piedra. De la piedra, justamente. Es como el anticristo de la piedra. Entonces, el peso propio de la cadena adquiere una curva que se llama catenaria, que viene de cadena, justamente. Entonces, ¿qué me dice Robert Hooke? Que nos dejó un anagrama complicado que alguien después resolvió y dijo, ah, mira, esto es Hooke. Él dice, como sostenemos una cadena, si la invertimos totalmente, vamos a tener un arco que se va a sostener por sí mismo. ¿Sí? Es decir, saquen una foto, ahora vamos a ver una foto, pero si yo esto lo doy vuelta, digamos, y lo mantengo así, esa va a ser la forma del arco perfectamente estable. ¿Por qué? Porque la cadena solo resiste tracción y tiene el campo de fuerzas que sería la gravedad, actuando sobre la cadena. Si yo invierto la forma de la cadena, el campo de fuerza sigue siendo el mismo, la gravedad. Solo que ahora la cadena, en vez de estar en tracción, va a estar en compresión y no se la va a bancar. Pero si es piedra, sí, justamente. Entonces dice, la forma del arco, cuando está así solita, es una catenaria. Pero ¿qué pasa? Gaudí, que se da cuenta, además de esto, que sería, ahí tiene un ejemplo de arquitectura del arco catenario que tiene 1500 años de antigüedad. Se llama el Palacio de Ctesifonte, creo, que está en Irak, o en Irán. Ese es un arco catenario, y lleva 1500 años y no se ha caído, básicamente. Entonces, ¿qué va a hacer Gaudí? Va a retomar esto de la catenaria que ya se había explorado, pero a nadie se le había ocurrido la posibilidad de plasmarlo en la arquitectura. O sea, salvo este tipo de ejemplos muy aislados, a nadie se le había ocurrido la posibilidad de que formara parte de una arquitectura. Y además Gaudí, y ahí retomo, veía en las cadenas un símbolo de ¿qué? De reducción, de la esclavitud del grillete, que se redime y se ensalza y se da vuelta y se glorifica como arco catenario perfectamente autoestable, digamos. Bien. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ¿cómo hacía para construir? Lo que hacía era, esa cadena, por su propio peso, tiene una forma de catenaria. Cuando es por su propio peso, yo puedo hacer un arco estable. Pero muchas veces a los arcos les ponemos peso arriba, además de su propio peso. Entonces, cuando yo le ponga más pesos, además de su propio peso, ya no va a ser una catenaria perfecta, sino que va a adoptar diferentes formas. Es más, creo que podemos hacer un ejemplo. A ver si alguno me ayuda.
Entonces, era una catenaria este arco. ¿Sí? ¿Ahora qué parece? Una B, un triángulo, básicamente. Entonces, ¿cuál sería la analogía, cuál sería el principio de Hooke aplicado a esta estructura? Que si yo quiero tener un triángulo de piedra perfectamente así, con una carga puntual en el medio, que podría ser la cadena, tengo que hacerlo con esta forma, despejada. ¿Sí? En piedra. ¿Sí? Entonces, es una carga adicional al peso propio que la forma de la cadena me va a decir cómo la tengo que construir. O sea, la forma de cómo se mueva la cadena me va a decir, bueno, ahora hace lo mismo, solo que con el arco, y despejarlo. Y ponerle ese mismo peso arriba. ¿O no? Bueno. Con eso, Facu, también se explicaría lo de los pináculos en la... Sí, porque tiene todo que ver con el camino de las fuerzas. Claro. En el caso de la cadena, el camino de las fuerzas la obliga a tomar una forma como que no se opone a la deformación. Entonces, de alguna manera me indica claramente cómo tengo que construir el arco. Bueno, ahora uno dice, bueno, sí, muy bonito, pongo el ejemplo de la cadena, el arco al revés, sí, listo, hasta ahí llego. Después, dame mi casa, levanto con un murito, una losita, un cuadradito para poder vivir. ¿A quién se le ocurriría en el siglo XIX pensar y diseñar de esta manera? Que fíjense que está la idea de Gaudí de que el alma va animando al cuerpo en simultáneo y le va diciendo cómo tiene que ser la estructura y la forma, van de la mano, se van desarrollando en simultáneo. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo se va a comportar? ¿Cómo se va a deformar? ¿Qué forma tiene que tener? Son todas preguntas que se dan concatenadas y Gaudí lo que ve es que nuevamente es el proceso artístico orgánico. Es el alma que sería la arquitectura y la estructura, digamos, se van desarrollando en el cuerpo, que es la materia, que es lo que nosotros vemos, y la informa, y ahí surge una obra de arte que es la arquitectura. Bueno, Gaudí sí se le ocurrió hacer esto. Él usó la modelación a escala para hacer edificios reales, lo cual es una verdadera locura, porque lleva un grado de complejidad, un grado de trabajo. Él no hacía planos de la estructura. Hacía un plano si le pedían, pero en una época donde no había reglamentaciones se podía dar ese lujo. Y él lo que hacía era dibujar la planta del edificio que quería hacer, religioso o no religioso, dibujaba en un gran afiche a escala y que decía, bueno, acá voy a marcar mis columnas, ¿no? Entonces decía, acá una columna, acá otra columna, acá otra columna. Un poco con la idea básica de la estructura y de la arquitectura. Después decía, bueno, ahora lo que tengo que hacer es, si yo voy a tener arcos catenarios o parecidos, ¿por qué mencionar la parábola? Me olvidé de mencionar. Porque cuando esa carga, además del peso propio, cuando esa carga que yo le aplico adicional es uniforme, como por ejemplo un puente colgante, la cadena no es una catenaria, sino que es una parábola. Una carga puntual, la B. El peso propio, catenaria. Si le agrego algún uniforme de peso, parábola. ¿Sí? Entonces, el caso de la parábola es muy asemejable a muchos casos de la realidad, donde considero que tengo, además de mi propio peso, algo extra uniforme. Entonces, usó muchísimo el arco catenario, y la bóveda catenaria, y la bóveda parabólica. Y como les decía, ubicaba las columnas, les fijaba cadenas, literal, y formaba primero, ¿qué formaba? Bóvedas catenarias invertidas con cadenas. Y después decía, bueno, acá, voy a poner, para que me ayude, ese es un modelo que hizo Gaudí, se ve chiquito, no lo es. Ahí tienen escala una persona, un empeine, más o menos, de la iglesia de la colonia Huelva. Entonces él dibujaba eso en planta, después lo colgaban en un soporte, le colgaban las bóvedas catenarias y después decía, bueno, pero esto no va a ser solo peso propio. Entonces, ¿qué peso va a tener que soportar? Y bueno, arriba de esa bóveda vamos a tener que poner un campanario, por ejemplo, que va a ser más alto. Bueno, ese campanario, saquemos el cálculo, representa en este modelo de escala un peso de una bolsita de arena de tal tamaño. Y le colgaban las bolsitas llenas de arena o llenas de perdigones
hormigones, de todo un poco. Lo importante era que fuese un peso proporcional al de la realidad, a escala, a la misma escala del modelo. Entonces le empezaron a colgar en función de dónde quería poner los pesos, dónde quería poner la arquitectura, dónde quería poner la estructura, y la forma que iba adquiriendo este modelo, después la invertía, le ponía como una piel, que simular, podría hacerlo con, no sé, con papel crepe, supónganse, que viene a representar la bóveda, el cerramiento completo, y después la hacía así, toma, acá tenés tu iglesia. Esto le llevaba, por supuesto, años de trabajo, no semanas ni meses. Ahí tienen ese modelo. Es decir, esto, invertido, creo que está visto desde otra fachada, pero es eso mismo. Es la iglesia de la colonia Güell. Y así la diseñó él. Con el procedimiento de peso, cadenas y colgantes, todo modelo físico. Así, junto la arquitectura y la estructura juntas, digamos. Bueno. La iglesia de la colonia Güell, me van a decir, bueno, no pusiste una foto de verdad, porque se ha construido solamente la parte de abajo, la parte de arriba él ya se había muerto y el mecenas también, entonces no se construyó. Pero creo que puse una foto. Esa es la cripta, en la parte de abajo. Esas cubiertas que ven de ladrillo con cruces azules son para bóvedas hiperbólicos. ¿Sí? Así están construidas. Muy difícil de ejecutar, no tanto porque son superficies regladas, justamente esa es la gracia. Abajo, fíjense, también el parquet es lo que recién veíamos desde abajo, ahora lo estamos viendo en un costado. Bueno, acá viene el video de la Sagrada Familia, que es su obra cumbre. Si quieres ponerlo de todo. Ponerlo de ahí del curso. ¿Qué tengo que poner si no funciona, no? El video. Vos vas a poner el sonido. Claro. Ahí está en YouTube, ya está abierto. Ahí abajo. Bueno, la obra de la Sagrada Familia es su obra cumbre, trabajó durante 43 años en el proyecto, lo agarró empezado con un estilo neogótico, se muere el arquitecto que lo venía haciendo y él le da todo un rediseño completo. Tiene 18 torres, ahora vamos a explicar un poco. Fíjense, conserva la cruz latina. Después tiene 4 torres por cada uno de los evangelistas rodeando a Cristo. Tiene la de la Virgen María, que es la más grande que se ve construida ahí. Tiene 12 por los apóstoles. Ahora vamos a la fachada, pero la torre central es la torre de Jesucristo Salvador, que va a ser el edificio más alto del mundo, la iglesia más alta del mundo, cuando se termine de construir. Que ahí se está viendo. Bueno, si bien alguno puede decir que parece un cono de helado así, hecho con, digamos, conserva la estructura fundamental del edificio religioso cristiano, que es la cruz latina, justamente. Además de la cruz latina, a ver si... Bueno, se me fue el... Además de la cruz latina, conserva elementos realmente fundamentales de la arquitectura religiosa cristiana, como el transepto, los ábsides, las capillas absidales, las naves, es de 5 naves, la Basílica de la Sagrada Familia. O sea, realmente tiene la estructura tradicional de iglesia. Por eso yo me veo motivado a decir, esperá, no es un asco de la posmodernidad. Lo que pasa es que se le han hecho algunos cambios, se le han modificado algunas cosas del proyecto y se han ensuciado algunas características de la Sagrada Familia. Algunas son realmente una cochinada, otras no tanto, pero se enfrentaron a varios problemas, entre ellos que se les acabó el material que le daba el tono que tiene el color de la Sagrada Familia, que es la piedra arenisca de Montjuic, que es un lugar de ahí cerca de Barcelona. Se acabó. Entonces, bueno, tienen que salir a buscar piedra de otro lado y el color puede cambiar. Me empezaron a meter cosas de hormigón que para mí ahí ya la arruinaron soberanamente. Unos chinos. ¿Cómo?
Una chile, una empresa chile. Claro. Bueno, concentrémonos rápidamente porque no sé cuánto llevamos. Son las 10. Bueno, ahí terminamos. Pero una hora creo que Digamos. arrancamos como a las 9. Para que ustedes se den una idea, la importancia que tenía esta idea del naturalismo en Gaudí y de la creación como maestra, que es una idea muy católica, muy cristiana, muy aristotélica, como lo quieran ver. Se llama Spinelli, es una florcita, un yuyito que crece en Cataluña. Él era muy patriota de Cataluña. Está calcada la fachada, digamos. Y él, en vista a esa, integró la naturaleza arquitectónica del edificio con algo que le daba a su tierra, su patria, tan básico como un yuyo. Bueno, bastante. Entonces, las fachadas. ¿Qué podemos decir de las fachadas? Esta es la fachada de nacimiento, que es la única que él llegó a ver terminada. ¿Sí? Es la que él terminó, que es la más linda, por cierto. Bueno, por afán. Como le decía, las torres representan evangelistas, apóstoles. Está cargadísima por todos lados. Por eso Tati te decía que puede ser que él la haya criticado en ese aspecto, que había demasiado barbotantes y cosas estructurales, pero decorativamente hablando, la Sagrada Familia está al nivel casi como de un barroco, porque la llena de detalles por absolutamente todos lados. Todo significa algo. Están todos los dones del Espíritu Santo representados, están todos los sacramentos, están todas las postrimerías. Ahora vamos a hablar un poco de las postrimerías, pero están todos los misterios de la fe representados en la estructura, adentro o afuera del edificio. Por ejemplo, en la punta de esas torres representan al mismo tiempo tubos de órgano, las torres mismas. En la punta tienen un detalle que es como si fuese una mitra, que tiene también un báculo y un anillo, que representan a los obispos, sucesores de los apóstoles, que están en la punta como si vinieran de los apóstoles. Las torres y los cimientos son los apóstoles, digamos, a la que es hoy día, es el presente, y son los obispos. Bueno, esta sería una fachada lateral, aclaro, porque si no uno puede decir, che, se ve medio rara. Es que es una fachada lateral. Es una pena que la fachada más linda sea una fachada lateral hoy en día, pero es la única que se va a construir. Tiene varios elementos de arco catenario dando vueltas por ahí. Después tenemos la fachada de la crucifixión, que es la que está enfrente de la plaza que está ahí. También, por ejemplo, esos arcos que se ven haciendo a modo de caverna, donde está toda la escena de la crucifixión representada, son arcos catenarios o parabólicos, digamos. Algunos de ellos dos, más catenarios me parece. Y el frontón está decorado con motivos que recuerdan la muerte, porque justamente la muerte de Cristo y la muerte de la muestra. Entonces, ese frontón blanco que se ve, parecen huesos, parecen tibias, y la tibia, además, me olvidé mostrar esto, la tibia es parecida a un hiperboloide. Esta es una superficie reglada, esto sería un cilindro, si yo lo voy haciendo así, se va formando el hiperboloide, ¿sí? Que es la torre nuclear de los Simpsons, digamos. También es una superficie reglada y por eso las centrales nucleares se hacen con esta forma, porque al ser reglada, el encofrado que usan el molde es reglado, entonces es fácil de construir. Bueno, esos huesos simulados ahí tienen forma de hiperboloide, alargado. Esto es lo que les digo, que esa fachada ya tiene mucho de figuras muy modernosas en la decoración escultórica, tienen cosas añadidas, cosas extrañas. El material ya no es piedra, es hormigón armado, que le da otra plástica, como dicen los artistas, realmente diferente. Ya no es lo mismo. La fachada de la Pasión y finalmente la fachada de la Gloria, que todavía no se construye. He visto imágenes en construcción, por ahora parece una cosa espantosa, pero aparentemente es por el proceso constructivo, por ahora. Porque la idea es que quede similar a eso, donde la fachada de la Gloria está llena de decoración de las postrimerías. Juicio, muerte, juicio, resurrección, gloria, infierno, purgatorio.
y le dedica Ascensión de Cristo, Resurrección de Cristo, Asunción de la Virgen, todos detalles escultóricos en la fachada, que esa es la fachada principal. Después tienen la fachada del nacimiento y la fachada de la pasión, pero la fachada principal es la fachada de la gloria. Paco, te hago una consulta antes que pases. ¿La elección del color era una cuestión del recurso del momento que tuvo o como le dio símbolo prácticamente a todos? ¿Tiene algo ahí? Seguro que tenía algún símbolo, no lo conozco, es probable que haya sido lo que usó en el momento. Tal vez el material, algo quizá, no sé. Sí, a ver, la piedra era esta piedra que les digo que era una piedra como cualquier otra piedra, no tenía nada especial, pero el color en sí no me resulta desagradable a mí, por lo menos. No es un tema de color donde la han pifiado para mí es cuando han introducido otros materiales, otra tecnología constructiva, otro diseño, la decoración, como les digo, hay figuras que parecen una iglesia del siglo, esas iglesias horribles protestantes, Islandia, bueno, eso. Perdón, y otra cosa. Sí. ¿Gaudí tenía intención de verla terminada? No, está buena la pregunta. Él decía, de hecho yo sé que esto yo no lo voy a haber terminado, quiero que las generaciones que me sigan den su aporte a la basílica. Él mismo lo dijo. Lo que pasa es que no creo que lo dijera por lo que le iban a hacer a la basílica. Él no deja instrucciones claras de cómo... Otra buena pregunta. En la guerra civil, en los años anteriores a la guerra civil española, entran los anarquistas a la Sagrada Familia y destruyen todo el taller de Gaudí, porque Gaudí los últimos 10 años de su vida vivió adentro de la Sagrada Familia, se mudó, era célibe, además, y se muda dentro de la Sagrada Familia, deja todo su taller y los anarquistas entran, prenden fuego todo y se ha conservado un poco de Gaudí, se ha conservado el modelo ese que les mostré, se han conservado otras cosas, pero mucho se perdió, entre ellos gran parte del diseño de la Sagrada Familia. Entonces, un poco porque nos falta material, otro poco porque se perdió el diseño y otro poco porque vienen chinos a financiarnos y nos hacen cosas de hormigón, es que se ha perdido bastante la idea original de Gaudí. Pero sí, es una buena pregunta. Y es interesantísimo que el nombre de la Sagrada Familia es Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, y así le pone él, porque ya había anarquismo en los últimos años de la vida de Gaudí, y él como profundo católico que era, ya veía el peligro que esto significaba, y en una semana que se llamó Semana Trágica, todos los países tienen su Semana Trágica, y Gaudí le pone el templo expiatorio justamente como desagravio y reparación al Sagrado Corazón de Jesús por los pecados que cometían los anarquistas en contra de la fe. Y creo que es todo un símbolo que una ciudad posmo, super progre como Barcelona, tenga hoy un elemento expiatorio. O sea, capaz que Barcelona... Sí, paradójico, casi planeado podría ser, como al final de los tiempos tal vez Barcelona le den una chance como a Gomorra por el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Bueno, las naves interiores, Gaudí quiso asimilar un bosque, justamente él que era tan adicto a los árboles y a los bosques y a la naturaleza, y acá también el diseño en líneas generales es de él, pero bueno, el color a lo mejor no es el mismo, detalles no son iguales, pero fíjense cómo la estructura de la iglesia es que los pilares son árboles, o sea, las columnas son árboles que van recogiendo con las ramas, con los tronquitos, con los arbustos, van recogiendo las cargas, ¿sí? Como los árboles con la copa, lo van recogiendo y lo van redirigiendo al tronco principal. Entonces, de esta manera, elimina totalmente los rebotantes, ¿sí? Porque redirige todos los empujes de tal manera que como un árbol llegan centrados a la base de la columna, ¿sí? Las luces es otro tema de Gaudí, todos los que van a la Sagrada Familia dicen, sí, impresionantes las luces. Las luces son impresionantes, los vitrales son horribles, porque nuevamente se impuso un diseño más modernoso. Yo creo que si a esta iglesia le ponen los vitrales de Notre Dame, es una obra maestra también, porque va a reflejar la luz de la misma manera que la refleja ahí, que es realmente impresionante, pero con una decoración como la gente en la ventana. Entonces, sí. Yo una vez que una profesora que decía que, ¿verdad? Él quería reflejar también con la luz lo más natural, claro, de la luz que tenemos nosotros. Entonces hay colores hasta casi fosforescentes en algunos momentos, pero porque él quería justamente eso, y no ponerle un vitral de claro.
Claro, totalmente. Es probable, yo no sé, desconozco realmente si él diseñó los vitrales. Si los diseñó seguro se perdió. Pero no, de verdad, o sea, no creo que se haya conservado, por esto que le digo que todo se rompió. Pero yo creo que la luz es valiosa, o sea, el efecto lumínico es importante. Te voy a contar eso. El que criticaba eso, era un problema, el tema de la luz en el gótico. No. ¿Cómo lo resuelve? La luz en el gótico no era un problema. En el románico era un problema. Claro. El gótico ya lo resolvió y es insuperable en ese rubro, para mí, que son los rosetones, los vitrales, etc. Él lo que más que nada le critica al gótico son las muletas exteriores, y a él le gustaba el naturalismo, la creación, etc. Darle una luz, como vos decís, más natural capaz. Pero en líneas generales él no criticó, que yo sepa, la luz en el gótico o la altura de la construcción. Pero sí es interesante el juego de luces, tiene rosetones, conserva la estructura vitral, o sea, todo eso es realmente tradicional. No es que el tipo se invente y saque de la galera cosas. Y bueno, acá hay un videito del interior donde vamos a ver un poco. En teoría, Facu, también esta idea del naturalismo, lo de los colores que hace, también tiene toda una explicación de la orientación. No sé bien, porque hay dos naves que dan al oeste, entonces utiliza todos colores cálidos, todos claros, y en otras el color de las vidrieras. El color de las vidrieras, entonces él, supuestamente, el arte se enseña que es justamente por cómo entra la luz de la copa de los árboles, que hace como ese juego también, claro, medio de arcoíris, entonces como que entras a este bosque que vos decís. Sí. Insisto que para mí el efecto de la luz está muy bien logrado. Yo creo que la han arruinado en la materia, en el vidrio en sí. Ahora se va a ver que yo creo que se podrían haber logrado los mismos tonos, pero capaz con otro tipo de diseño. No lo sé. Me da esa impresión. Mira, fue uno de los arquitectos más importantes de la humanidad. Bueno. Esas bóvedas por donde están las luces artificiales son bóvedas con forma de hiperboloide. Es decir, están así. Uno las ve desde abajo, pero tienen esta forma, y la idea es que la luz entre por el centro del hiperboloide. ¿Sí? Bueno, la luz es bonita, insisto, pero a mí no me convence la técnica, realmente. O sea, no me convence. Bueno, decís que es la misma que la del Cádiz, bueno, decís que es la misma que usó en el Parkwell. O sea, acá sería un vitral, el Trencaí era con mosaicos. Capaz que puede haber algo de eso, pero el estilo me parece más modernoso, digamos, que quizás lo que hizo Gaudí. Ay, ¿qué pasó, Gato? ¿Me llamaste? No, te iba a decir que era la Sagrada Familia 4K, se llama. Bueno, sí. Así que yo creo que, en definitiva, bueno, ahí tienen la cubierta. Si pongo presentación, me parece que me va a mandar al principio. La cubierta de luz con hiperboloides que dejan, la cubierta de cruz latina, digo, con los hiperboloides que me dejan pasar la luz. Puede ser que haya una idea del trencado y de hacerlo con fragmentos irregulares y todo eso, pero no lo he estudiado a fondo porque no llega a ver todo, pero me la juego a que el diseño tiene mucho de, así como la decoración de afuera, que ahora podemos ver alguna imagen, pero uno ve la decoración de afuera y son figuras muy cuadradas, Cristos realmente extraños. Y uno ve la decoración escultórica de la fachada que Gaudí terminó y son las imágenes religiosas de toda la vida. Y él hizo esa y yo creo que en esa plasmó lo que quería hacer el resto de la obra. Que se ha conservado muchas cosas, no es que todo lo que se ha hecho hasta ahora es una porquería, para nada. No quiero que se vayan con esa idea, sino lo contrario. Yo creo que va a ser una obra magnífica, que va a ser una arquitectura religiosa propiamente dicha, que amerita ser estudiada, que amerita ser visitada, que amerita ser contemplada, y que es una astilla que me parece que tiene, que es que no se conservó el diseño de Gaudí y que no se pudo desarrollar la obra como él quería. Bueno, a alguien le resulta... Sí. Perdón, ¿puede ser que se hayan perdido un poco lo que es el concepto de proporción en la belleza? Porque veo lo que muestras por adentro y sinceramente a nivel estético
la técnica la valoro, pero me suena feo en el conjunto, y por ahí lo he visto con pinturas clásicas en que se usan técnicas muy buenas y un realismo excelente, pero se ve desproporcionado. Entonces uno, hasta que no entiende el símbolo que vos estás explicando, dice la obra, así un decir, la obra es fea. Con todo este trasfondo, digamos, y la explicación se va entendiendo, pero... A ver, yo creo que es proporcionado, porque de hecho funciona muy bien arquitectónica y estructuralmente, y lo que él busca representar son palmeras, concretamente. Es como si vos ves una palmera enorme, con la copa al final, y uno podría decir, capaz que te entiendo, me gustaría una palmera un poco más proporcionada, más baja, con una copa más grande. Hay palmeras para todos los gustos, digamos. Creo que tiene proporción esto. Justamente la altura es un tema, porque él quería hacer una iglesia realmente enorme por dentro. Entonces a lo mejor puede ser que donde él colocó, donde se reúnen los árboles, capaz que lo podría haber hecho más bajo, pero capaz que si lo hacía más bajo traía problemas de estabilidad o interrumpía el volumen de algo. También el sonido es importantísimo, no puedo decir nada del sonido, pero es tan importante como la luz. Tiene órganos que hacen juego de notas, de acordes, y aparentemente todo el diseño está orientado para que haya como reverberancia y eco y que se parezca un poco. Pero también puede ser que no te guste. Yo, como digo, no sé si me fascina, pero no puedo desconocer que es una arquitectura esencialmente religiosa, porque está fundamentada en una noción y en una cosmovisión religiosa. No es que vino un islandés a decir la Pacha, hay que hacer un templo a la Pacha y por eso hacemos las columnas arboráceas. No, es justamente una noción de creación, con una noción de geometría, con una noción de belleza, con una noción de Dios. Bueno, para terminar, si esto les parece familiar, de las columnas inclinadas que reciben las cargas y los empujes, es porque... ¿Qué pasó? Es porque el Godoy lo hizo primero. Fíjense, es la idea que más las columnas inclinadas que Cornejo en algún momento plantó en el vergel del Godoy, y todos nos preguntamos qué son esas columnas. Capaz que quiso invitar a la Sagrada Familia, no lo sé. Bueno, muchas gracias. Hoy día, una pregunta, hoy día ¿cómo se está financiando lo que se está construyendo y en qué etapa está eso? Mira, y se financia exclusivamente por el turismo que uno paga por entrar a conocerla, que son como 30 euros por persona, y es el monumento más visitado de España, junto con la Alhambra. Por lo tanto, tiene un financiamiento que les permite ir construyendo al ritmo que quieren realmente. La dueña de la iglesia es la diócesis de Barcelona, digamos. Por lo tanto, no es que al estilo de Francia, donde todas las iglesias de la Revolución Francesa son estatales, todavía la iglesia de la Sagrada Familia es de la diócesis de Barcelona, y bueno, va liderando el proyecto también. Por eso digo que hay cosas que no entiendo, digamos, que si está a cargo del Estado, uno puede decir, bueno, vamos a hacer esta escultura así, vamos a traer un arquitecto de allá, pero estando supervisado en teoría por el obispo y demás, debe haber comisiones, obviamente, de todo, pero me da pena de que no se hayan respetado quizás otros detalles. Pero así todo, se va a ver así en teoría, y yo creo que eso es una obra maestra, o sea, honestamente. Y aparte, sobre todo Barcelona, Gaudí estaba convencido de que era providencial, de que fuera ahí, porque quedaba a mitad de camino entre el Tibidabo y el mar, que eran como los límites geográficos de Barcelona, el monte Tibidabo y el mar Mediterráneo. Entonces tenía toda una convicción de que Dios había, y a lo mejor ya les digo, es el templo expiatorio por el cual Barcelona se salve, no lo sé. Juan, vale. Pablo, ¿qué opinas de un poco esta concepción? O sea, se habla mucho de esta cosmovisión natural que plasmó Gaudí, y se habla mucho como un punto de quiebre a la hora de plasmar la espiritualidad en la arquitectura. ¿Por qué? Porque a simple vista uno que no conoce mucho se enfrenta a esta obra y ya desde afuera, digamos,
puede contemplar esto que mencionábamos temprano, la vida de Cristo, una catequesis en la arquitectura. Bueno, sí, perdón. Una vez que uno entra en contraposición, digamos, a la gran mayoría de las otras iglesias, es al revés, uno de afuera se impacta, y por supuesto que hay rasgos, pero uno entra y se encuentra con un retablo impresionante, con una obra de escultura, con una imagen, con las capillas laterales. Acá uno entra y es una naturaleza. O sea, te pregunto qué opinas, porque se habla mucho de ese quiebre entre, bueno, desde afuera, ¿no? Hacia adentro. Y en la imagen se ve que no hay el altar, la cruz, no hay nada. Sí. Bueno, a ese nivel yo no sé qué es lo que de él se ha conservado para el diseño interior. Así como del exterior cosas no se conservaron, del interior seguramente tampoco se conservaron. Y efectivamente la idea de la catequesis él la llevó al extremo, que es una idea que toma de los vitrales desde el gótico, porque como les mostré en el vitral ese, estaba toda la Biblia documentada. En la Sainte-Chapelle están en los vitrales toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, en los vitrales. Gaudí lo hizo en la fachada, particularmente la del nacimiento, que es la que él hizo. Tiene las imágenes religiosas de siempre, nada raro, y la catequesis está. ¿Por qué no está en el interior tan plasmado como en el exterior? En parte yo creo que es, que eso lo dice mucha gente, que entras y no parece una iglesia, eso se escucha mucho. ¿Vos pudiste entrar? En parte yo creo que se debe a que todavía no está terminada, a que eso hace que sea un monumento turístico y nada más. De hecho, las misas son en la cripta, o sea, hay misa todos los días, pero hay misa en la cripta. Por lo tanto, todavía no tiene una disposición para el culto, me parece, el interior. Pero así todo puede ser de que sea sumamente sobria por dentro. Entonces, uno podría contraponerlo al estilo del gótico o al estilo del barroco, por ejemplo, que estaba súper cargado por dentro, pero no por eso, que es una contraposición válida, no creo que eso nos permita decir de que por eso rompe con lo tradicional, porque en todo caso invierte dónde hago la catequesis, si afuera o adentro. Sería como un evangelio a las periferias. Digamos, capaz que por eso es válido lo que puedo decir, pero yo lo que defiendo es que Gaudí ha sido un arquitecto que ha conservado lo más importante de la estética occidental cristiana, la ha conservado y le ha aportado mucho. Creo que son ideas muy interesantes, pero bueno, choca. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados toda la vida a ver cosas rectas. Estamos acostumbrados toda la vida a ver bloques, a ver líneas rectas lindas, no digo que sea algo feo, pero estamos muy acostumbrados a eso. Entonces romper con lo recto, introducir las curvas, introducir cosas regladas, superficies diferentes, y es un choque importante para una persona normal, pero creo que él, para lo que hizo, creo que lo integró bien con la cosmovisión cristiana que subyacía de fondo. Si bien, bueno, un hecho contrafáctico, nunca vamos a saber cómo se vería la Sagrada Familia si él hubiera terminado el proyecto. Creo que por fuera sería una obra descomunalmente maravillosa. Sin duda, por fuera estaría a la altura de cualquier otra gran iglesia del mundo. Por dentro podemos hacerle críticas, sí. Facu, ¿sabes algo de quién está encargado del proyecto ahora? O sea, es lo que me decían por acá, parece una empresa china. No, pero pero no se sabe con nombre y apellido si tal persona está es un grupo de arquitectos de Cataluña. Sí, son varios arquitectos de Cataluña donde tendrán su ego, que van a dejar su pizquita de originalidad también en el proyecto. Entonces todo eso complica las cosas, digamos, a los fines de respetar la intención original, y sobre todo complica que le destruyeron todo, o sea, destruyeron todo el taller, no queda realmente mucho de Gaudí para estudiar, para ver qué dijo, qué hizo. Tenemos otras obras de Gaudí que están plenamente terminadas para ver el estilo, la Casa Batlló, la Casa Milá, el Parc Güell, bueno, la iglesia de la Colonia Güell, son todas obras que están terminadas y que es así, son 100% de Gaudí. Pero bueno, no hay una decoración, en las varias iglesias que hizo no hay una decoración estrambótica que tienen alguna de las fachadas de la Sagrada Familia. ¿Vos has ido a la Sagrada Familia? Sí, por fuera, no pudimos entrar. No pudieron entrar. Porque no sé, a mí
en esta dinámica que vos decís que tiene por dentro de ser que no tiene estructuras, por así decirlo, pesadas, verticales o pesadas, líneas rectas, sino que tiene más bien curvas, parece como si, no sé, me parece una película cuando está grabada en una cámara con gran angular, como que te, no sé, vos cuando entraste, no sé si entraste o no es medio como que te sobrepasa toda la arquitectura de tener curvas y rectas, como que una película te graba en gran angular. Como si vos se empieza a deformar. Claro, Y eso como que se abre. Sí. Claro, como si fuese una foto panorámica, ¿viste? Que se ve claro, una foto panorámica. Sí, puede ser. Lo que pasa es que hay otras iglesias que producen un poco lo mismo. Por ejemplo, en Milán, en la Catedral de Milán, te da una sensación así. Y es totalmente recta y es un gótico tradicional, digamos. Y te da una sensación de que apenas entras, te da como que te haces tan chiquitito porque es tan inmenso que te sentís un poco desolado. No sé si compartís, negro. Un poco desolado te sentís. A diferencia de la Basílica de San Pedro, por ejemplo, que es una perfecta. O sea, uno entra y está todo bien. No hay nada más en la Basílica de San Pedro. Está todo bien. Es la expiación de los papas malos del momento, se van a salvar por la Basílica de San Pedro, probablemente. Así que bueno. Sí, creo que, digamos, indudablemente, de todo el arte y de todas las iglesias, yo creo que para nosotros, en general, nos hace ruido. Además, he escuchado a una profesora que el año pasado se llama Sara Caferata, y ella conoce bastante de esto, y ella, a ver, es una fanática, si querés, de Gaudí, pero no deja de decir que sí, es ruidoso. Sí. Es ruidoso para nosotros. Nadie puede decir, che, Eugenio, lo que hizo es perfecto por todos lados, porque es como que no lo entiende. Y ella terminó diciendo algo que me quedo con eso. Dijo, quizás la Sagrada Familia sea para otra generación, para que lo pueda entender otra generación. Quizás generaciones posteriores, que, no sé, digo, con la tecnología, con todo, con la cabeza, con la reversión del mundo, y quizás ya no lleguen a penetrar el arte y a través del arte llegar a Dios, como nosotros hemos hecho con toda la cultura occidental, y quizás esto sí, que a nosotros hoy no es ruidoso, las generaciones venideras puedan entrar por ahí. Totalmente. Terminó con eso y la verdad que fue lo único que dije, che, bueno, compro un poco más lo de Gaudí, porque si no también, decir, che, no le veo el cierre. Sí. Nadie dice que no es una genialidad. Claro, yo creo que hay que salvaguardar dos cosas, digamos, que conserva lo que es esencial en un edificio religioso. O sea, no me puedo comparar la Sagrada Familia de Gaudí con los Dolores, ¿me entendés? A eso voy, de acá en Mendoza. Que uno va y dice, esto no es una iglesia. Yo creo que esto sí se puede decir que es una iglesia. Lo que pasa es que, como vos decís, nosotros que nos hemos criado, nos hemos formado, nos hemos educado a nivel sociedad, ni siquiera te digo a nivel religioso. Nos hemos formado creciendo viendo miles de iglesias, una igual que la otra. El problema de Gaudí es que Gaudí es un fenómeno netamente local, o sea, es Barcelona. De hecho, Gaudí es el curro de Barcelona. O sea, es así, lamentablemente o no, pero el arte de Gaudí, este modernismo catalán como le llaman, se desarrolló en Cataluña y 99% en Barcelona. Entonces ni siquiera sabemos qué hubiera pasado si se hubiera dado en distintos lugares del mundo y que vos fueras a varios lugares del mundo y vieras cosas de este estilo. Entonces, de alguna manera se te empieza a hacer un poco más asequible, y ni hablar si lo has visto desde chico, ¿me entendés? Creo que esa es una contra que tiene el proyecto de Gaudí, que su arte, su arquitectura nunca se universalizó. Y capaz que es una crítica que le podemos hacer, ¿por qué no se universalizó? Yo creo que en parte porque es compleja de construir, es compleja de entender, hay que ser un genio, pero por otro lado, capaz que es un estilo muy peculiar, que a él lo volvió loco por toda esta cosmovisión que traía, pero no se universalizó, entonces
no cuajó, digamos. Así todo, todas las personas que van a la Sagrada Familia te dicen es impresionante por fuera, por dentro dan estas cosas, estas sensaciones encontradas, pero creo que definitivamente que sea un fenómeno tan local no ayuda para nada. Me parece que eso no ayuda. Vos ves el gótico en todos lados del mundo, o sea, definitivamente en todos lados del mundo, y el románico también. A ver, cuando uno va a la Catedral de San Pablo, por ejemplo, de Roma, que es una versión 2.0, por cierto, porque la original se quemó en el siglo XIX, uno también entra y dice, esto no es una iglesia, al menos así me parece a mí. Uno entra y dice, esto no es una iglesia. ¿Por qué? Porque para empezar no tiene bancos, no tiene, escasea la decoración, están todos los cuadros de los papas nada más dando vueltas al perímetro, pero escasea mucho la decoración, y lo que han plasmado en la Basílica de San Pablo de Roma, que es una genialidad, es una cosa extraordinaria, pero te hace sentir muy chiquito, ¿no? Le falta proporción, y lo que tiene es que es una basílica de la antigüedad. O sea, así debe haber sido el Foro Romano, ¿entendés? El edificio de la Basílica Emilia debe haber sido así, con un espacio inmenso de 5 naves donde no hay nada, donde solo da para que la gente se reúna a hablar y comerciar. Entonces, creo que eso también a mí me chocó, la Basílica de San Pablo. Obvio que después llegás al ábside y tenés un mosaico impresionante, tenés la tumba de San Pablo, tenés ahí sí ya en el ábside un poco más de decoración religiosa, pero cuando entras me dio esa sensación de ser una basílica romana de la antigüedad. Y como para poner un caso que no es la Sagrada Familia, que también puede chocar, en ese aspecto donde yo digo internamente creo que hay cosas mucho mejores. La decoración en el Renacimiento, en el Barroco, la cumbre, la cúspide está en San Pedro para mí, o sea, no hay vuelta que darle. Pero bueno, tiene cosas, para mí hay media, hay tela para cortar. Me parece muy interesante la visión de él de que la estructura, la forma y la materia y el espíritu son una sola cosa. La decoración que él hizo en la fachada del Nacimiento, que es preciosa, las esculturas están como si estuviesen sobre el relieve de la estructura. No es como en el gótico, que por ahí tenés una imagen de Santa María Magdalena puesta en un pedestal, que la sacás, le pones el yeso, la volvés a poner, y es una cosa separada que lo pongo, un poco como el ejemplo de las Malvinas en el auto. Acá es una sola y la misma cosa. No podés diferenciar, no podés separar lo que es la decoración de la estructura ni de la funcionalidad. Eso me parece valioso y creo que nunca antes se había hecho, y me parece algo bueno que se hizo. Sería como un buen ejemplo de una innovación o de un allanamiento, pero sí, podemos criticarle muchas cosas. Sí.